Miguel Ángel Rojas Arias, bienvenido aquí al calor de un café. Aldemar Rojas Martínez, ¿ese señor le enseñó algo? Bueno, Aldemar Rojas Martínez, mi padre, fue no solamente mi padre, sino mi maestro en el periodismo. Estando muy pequeño, yo digo de 16 años, él me invitó a trabajar en un medio de comunicación donde él laboraba, un noticiero de radio que hacía en Radio Reloj. Yo era estudiante de colegio y un día cualquiera le dije, yo le puedo escribir una columna ¿Y de en qué opinión. colegio estaba, Miguel Ángel? Estaba en el colegio Rufino José Cuervo. Y en ese colegio empecé a mandar una columna que se llamaba La Voz del Pueblo. ¡Ay, caramba! Y había un señor que era el locutor, porque cuando eso los periodistas no hablaban, sino que eran los locutores los que leían las noticias y las notas de los colaboradores. Ese señor, lo recuerdo mucho, se llamaba Orlando Mejía Mesa y tenía una voz fantástica. Orlando Mejía Mesa, sí señor. Entonces Orlando Mejía Mesa recibía mi columna y yo me iba a estudiar a las 7 de la mañana con un radio. Y toda la mañana el profesor dando clase y yo con el radio esperando que Orlando Mejía anunciara mi columna. Y cuando el hombre decía, La Voz del Pueblo, por Miguel Ángel Rojas Arias, Ahí usted se emocionó. el profesor se me perdían los demás estudiantes y yo me concentraba a escuchar lo que él leía, que era lo que yo había escrito. ¿Pero era en la misma clase o eran diferentes No, clases? casi siempre en la misma clase, porque cuando estudiábamos en el colegio a las 7 de la mañana tocaba lo mismo, era la clase de inglés. Yo perdí inglés. ¿Con quién? ¿Qué profesor era ese? Me parece que era el profesor Jairo Orozco. Pero, ¿usted era muy malo o era por No, escuchar pues radio? yo estaba muy entretenido oyendo, tratando de oírme lo que yo escribía. ¿Y cada cuánto era esa columna? Era todos los días, era como un editorial, ¿cierto? Todos los días yo la escribía y ¿Su todo. papá se la revisaba? Claro, mi padre me la revisaba y me daba consejos, escribas. Hay un consejo que me dio, por eso digo mi maestro, que no se me olvida, y después yo como profesor de la Universidad del Quindío, leyendo los libros de texto para enseñar comunicación social y sobre todo periodismo, encontré esa recomendación que me hacía mi padre todos los días, que me decía, escriba una o dos ideas y pare con un punto o una coma o un punto y coma, y después coja las otras dos ideas enlazadas con las anteriores. Y yo empecé a hacerlo así desde muy muchacho, desde que tenía 16 años más o menos, todo con la enseñanza de mi padre. Por eso le digo, cuando usted me pregunta quién es Aldemar Rojas Martínez, le digo, además de mi padre, fue mi maestro en el periodismo. Bueno, pero usted terminó en el Rufino y se fue a estudiar a la Universidad del Quindío Ciencias Sociales. Me fui a estudiar Ciencias Sociales. El querer mío era estudiar o Comunicación Social o Filosofía y Letras. Y ninguna de las dos las pude estudiar porque en mi casa éramos 8, Manuel. Y 8 para mantener, y ya yo era el cuarto que salía del colegio y mi padre no tenía con qué mandarnos. Los salarios de los periodistas nunca han sido buenos, no son buenos hoy y no eran buenos en ese entonces, y por supuesto no había con qué irse a estudiar ni comunicación social, que era una carrera nueva, muy nueva, y había que pagar mucha plata para ir a estudiar eso, ni tampoco había cómo trasladarse a otra ciudad para estudiar filosofía y letras. Entonces me fui a la Universidad del Quindío con las pruebas del ICFES y busqué qué era parecido, y encontré una carrera que se llama Ciencias Sociales. Terminó Ciencias Sociales. Terminé Ciencias Sociales en el año 83, me gradué en el 84, un año después, porque no tenía libreta militar. Ajá. Y entonces no me dejaron graduar con mis compañeros hasta que un año después ya pude tener con mucho sudor la libreta militar para poderme graduar. Es decir, la libreta no era que uno iba a ir a prestar el servicio militar y tal y la cosa, sino que había que pagarla. Además, simple y llanamente había que pagarla. Entonces un día, cansado de no tener la cantidad de plata, fui y me presenté. Trabajaba yo, si no estoy equivocado, trabajaba ya con RCN o con una empresa. Yo ya laboraba, trabajaba en un noticiero de radio,
ya haciendo noticias como profesional del periodismo, y no me alcanzaba con qué comprar la libreta militar, entonces fui y me presenté. Y allá me dijo la persona que me hizo el examen, nombre, Miguel Ángel Rojas. Entonces me miró a la cara y me dijo, ¿usted es el periodista? Sí, señor. Entonces me dijo así pacífico, ¿de qué hace acá vistas y váyase que ahora le damos eso? Y así resultó finalmente la libreta militar. Entonces me pude ir a graduar de licenciado en educación en el área de ciencias sociales. Bueno, Miguel Ángel, usted se fue a Manizales, pero tampoco estudió periodismo, hizo un posgrado. Bueno, yo en Manizales lo que hice fue un posgrado en economía cafetera, ¿sí? Realmente fue entre Manizales y Armenia porque la Universidad Autónoma de Caldas, la Universidad del Quindío y la Federación Nacional de Cafeteros en el año de 1988 ofreció una especialización en economía cafetera. Y había muchas opciones de hacer especializaciones, pero yo me dirigí y me orienté por una razón elemental. Nosotros los periodistas que vivimos en el área cafetera colombiana, cuando esta era la verdadera área cafetera, el verdadero eje cafetero colombiano, tenemos que saber de café. Si un periodista que vive en esta región, donde se produce la mayor cantidad de café de Colombia, Caldas, Risaralda, Quindío, no sabe de café, está jodido. Entonces me fui a estudiar esta especialización en economía cafetera, que en ese entonces las especializaciones eran de 2 años, hoy son de 6 meses y de 1 año. La otra pregunta, ¿ahí también trabajó en La Patria o fue antes? No, yo trabajé en La Patria del Quindío. Yo trabajé en La Patria en el año más o menos 85 como hasta el 89. Trabajé en un cuadernillo que se llamaba La Patria del Quindío. Es decir, no había un periódico aquí importante hecho en una forma moderna. Lo único que había era el diario del Quindío, que todavía se hacía en un linotipo, en un taller, ¿cierto? Con el linotipo ese que pegaba. Entonces, La Patria hizo un cuadernillo solo para el Quindío y se llamaba La Patria del Quindío. Lo mismo hizo con Risaralda, La Patria del Risaralda. Y de ahí nacieron los periódicos locales, ¿cierto? Nació La Crónica, nació... ¿Cómo nos vamos a la radio con Miguel Ángel? Bueno, yo trabajé en la radio, repito, primero trabajé en la radio con mi papá, con Aldemar Rojas Martínez. Luego me llamó a trabajar en su emisora don James Acosta Campuzano, que tenía... ¿Voz de Armenia? Que tenía 4 emisoras. Usted trabajaba básicamente en 3 de ellas, porque había una que llamaba Acosta Estéreo, donde esa no había noticias, pero tenía 3 emisoras donde había noticias, que eran La Voz de Armenia, Radio Estrella y Transmisora Quindío. Y en todas había noticiero. Y había una sala de redacción inmensa, grandísima, pero era la sala, los periodistas éramos muy pocos. Y yo tenía que escribir para los 3 noticieros. Ese fue el compromiso que hice con don James Acosta. Usted escribe para el noticiero Todelar del Quindío, cuyo director era Ernesto Acero Cadena. Escribe para el noticiero de Transmisora Quindío, cuyo director era Ernesto Osorio Vázquez, y escribe para Noticias Estrella, cuyo director era Nelson Sabogal Vázquez. Entonces yo era casi solo en la sala de redacción escribiendo mientras ellos hablaban y yo les pasaba noticias. Eran una sola, un todero, pues. en una sola oficina, sí, pero con 3 compartimientos, y yo era un riegue de noticias y ellos leyendo. Ahí yo creo que esa fue una de mis grandes escuelas en el periodismo, porque uno llegaba a las 5 de la mañana para escribir para 3 noticieros y era prácticamente yo el único redactor de todos. Pues había otro redactor que eran ellos mismos que hacían sus noticias, pero digamos que era una cosa donde uno tenía que escribir una máquina, escribir a una velocidad increíble para ir pasándoles a cada uno sus noticias. Usted mencionó ahorita a un personaje inolvidable que es Ernesto Acero Cadena, y con él tuvo una anécdota muy interesante. Cuando alguien le ofreció como triplicarle el sueldo e ir a trabajar con él, usted lo primero que hizo fue buscar a Ernesto Acero y decirle, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, esa es una bonita anécdota de mi vida. En el año 82 tal vez, sí, seguramente era el año 82. Yo estaba todavía en la Universidad del Quindío, estaba terminando la carrera, trabajaba con La Voz de Armenia, con el noticiero Todelar del Quindío,
Y cuando eso nació un periódico que se llamó Quindío Libre. Nació no, lo compró el señor Carlos Leder, se lo compró a una persona que tenía el registro de ese periódico aquí en el departamento del Quindío y lo puso al servicio de una causa política que se llamó el Movimiento Latino Nacional, que creó Carlos Leder para trabajar desde ahí el tema de la no extradición, los extraditables, ¿sí? Y ese periódico se repartía de casa en casa por toda Armenia. Claro, entonces a mí me llamaron a ser jefe de redacción de ese periódico, me lo ofrecieron, digamos que yo tuve alguna relación de amistad muy poca, realmente muy vaga con el señor Carlos Leder, íbamos a la posada alemana, yo no sabía en qué andaba, yo estaba realmente muy joven y a mí lo que me decían era que era un gran inversionista que estaba haciendo inversiones en hoteles, en tierras, en cosas. Que había comprado Pisamar, que estaba haciendo cosas muy buenas para el Quindío, y a mí me parecía bien, y yo fui varias veces a la posada alemana, estuve con él, y en una de esas me ofrecieron ser jefe de redacción de ese periódico. Yo me ganaba en La Voz de Armenia, si no estoy equivocado, en un salario mínimo que en ese entonces eran como 6.000 pesos, ¿sí? Y allá me ofrecieron algo así como 60.000 pesos por ser jefe de redacción. Y claro, yo dije, no, pues aquí me voy a enriquecer, esto es una maravilla. Sin embargo, le consulté a dos personas. Una de ellas fue Ernesto Acero Cadena. Y el hombre me dijo, mucho cuidado con eso, mijito, que eso no es bueno. Eso se llama narcotráfico y es esto y esto y esto. Y me dijo, léase tales columnas de tales periódicos donde ya están diciendo algo de eso. Porque usted en ese momento esa palabra no la conocía. Yo no la conocía, sinceramente no la conocía. Y entonces yo fui y le dije al señor Leder que yo no podía trabajar. No le dije que era por eso, sino que viajaba le dije otras cosas y tal. Entonces me quedé con los 6.000 pesos con que me pagaban en el noticiero Todelar del Quindío. Vamos a un corte comercial y ya regresamos acá con Miguel Ángel Rojas Arias al calor de un café. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo en mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo en la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo en la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo en la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo en mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo en mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso
Yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Miguel Ángel, en serio, ¿usted cómo conoció a la niñata Tulia? No, ¿En serio? ¿En serio? Bueno, la ñata Tulia, para que pongamos en contexto a la gente, es la prostituta más famosa que ha tenido el eje cafetero, o yo diría el Quindío y sus alrededores. Históricamente, desde los años 50 hasta muy entrados los años 90, diría yo. Yo, como ser humano, alguna vez fui a la casa de la ñata Tulia cuando estaba muy joven. Fui con unos amigos porque había un mito de la ñata Tulia. Había que conocer. Sí, había un mito en todo el Quindío, que si la ñata Tulia, que la ñata Tulia. Y un día unos amigos de colegio reunimos una plata y nos fuimos por la ñata Tulia a ver qué era lo que había allá. Casi no nos dejan entrar porque algunos de nosotros eran menores de edad, pero pues a la ñata Tulia no le interesaba casi eso. Después, en esos momentos en que usted tiene mucho tiempo para escribir, y yo tuve uno de esos, empezando la década del tercer milenio, la primera década, el año 2000, 2001 tal vez, tenía mucho tiempo y me dije, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir unas crónicas sobre el Quindío. Y me acordé de la ñata Tulia. Y entonces cogí un directorio telefónico, yo no sabía cómo se llamaba ella, cuál era el apellido, y le averigué a un amigo y me dijo, ella se llama Tulia Rendón. ¿Usted sabe el teléfono? Dijo, no, yo qué voy a saber el teléfono. Y cogí el directorio y busqué Rendón Tulia. Y marqué y me contestó ella. Y le hice la propuesta. ¿Y le preguntó cuándo vuelve? Le hice la propuesta de hacer una entrevista. Me dijo, no, es que aquí hubo un periodista fulano de tal y dijo unas cosas muy feas de mí, a mí no me gustan las entrevistas. Y, no es que... y yo, mire, doña Tulia, esto es una cosa muy seria, además académica. Yo soy profesor de la Universidad del Quindío cuando yo era profesor en el área de comunicación social y estamos haciendo unas cosas muy serias de relatos, de personajes, y usted es un gran personaje del Quindío. Y ya me dijo, venga pues mañana a las 2 de la tarde. Y estuve 15 días, todos los días, de 2 a 3, 3 y media, Pero 4. solo en la entrevista. Solo en la entrevista, porque cuando yo hice la entrevista, Tulia tenía 75, 80 años, ahora está por 90 y algo. ¿Y ¿cierto? todavía vivía allá mismo? No. Ella le remataron la casa de citas que tenía y creo que vive en un barrio popular de Armenia todavía, a una edad avanzada ya. Ella nació en 1925, o sea que debe tener 92 años. Entonces la conocí y me contó todas sus historias, sin esconderme nada. Y le dio nombres de personajes. Me dio nombres de personajes y yo fui y busqué muchos de esos personajes. Por ejemplo, me dio el nombre de Rodrigo Gómez Jaramillo, el exgobernador del Quindío, ex senador de la República, uno de los creadores del departamento del Quindío. Cuando eso era director del diario La Crónica del Quindío, y yo fui y lo busqué, amigo mío. Dijo, hombre, doctor, pasó esto y esto y esto. Y dijo, ¡qué maravilla! ¿Qué datos quiere que le complemente? Rodrigo Gómez, a pesar de haber militado siempre el Partido Conservador, era uno de los tipos más liberales que había en el Quindío, de pensamiento. Y me dijo, ¿qué quiere que le cuente? Y entonces empezó a contarme cosas y a narrarme de otros personajes, y yo fui yendo ante otros personajes, otros que habían estado donde la ñata Tulia, y con todos esos personajes hilvané la historia de ese libro que se llama La ñata Tulia y otras crónicas desde el Quindío. Claro que hubo muchos detractores, ahí hubo gente criticando que porque había hablado de la ñata Tulia y sobre todo que porque había dado nombres propios de las personas que fueron sus amantes y todo. Yo advertí en el libro, casi todo el mundo dice cuando escribe una crónica de esas o un libro,
cambiamos los nombres de los protagonistas para proteger sus identidades, Sí, y yo dije lo contrario. Sí. Revelamos los nombres de los protagonistas porque no nos interesa proteger sus identidades. No, y además ellos ya están en edades en que se ríen claro. de esas historias. Y entonces mire usted que hubo 3 personajes que estaban en el libro que contrataron un par de abogados para que me demandaran penalmente por injuria y calumnia. Y cuando estos personajes me llamaron a mí, me contaron, me dijeron, vamos a entrar contra usted una denuncia penal por calumnia, por injuria, yo les dije, ¿y por qué razón? Por lo que usted dijo en el libro de la Ñata Tulia. Yo, es que yo no dije nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Usted escribió, yo lo escribí, pero todo eso lo dijo la Ñata Tulia. Todo lo dijo la Ñata. O sea que les recomiendo que demanden a la Ñata Tulia. Y estos abogados se fueron donde sus poderdantes, sus defendidos, y les contaron que había que mandar a la Ñata Tulia. Dijo, no, ni pues el perraco, porque esa en una contrastación en un juzgado, en la fiscalía, ahí sí cuenta cosas peores, y ahí se acabó el tema de la denuncia penal. La Huaca del Quindío. Hombre, La Huaca del Quindío es un libro que hice también muy cerca de cuando se publicó la Ñata Tulia, recogiendo las columnas que había escrito en el diario La Crónica del Quindío con ese nombre de La Huaca, y recogí las columnas que habían causado más impacto, sobre todo aquellas relacionadas con la exaltación del Quindío como una cosa muy hermosa, pero a la vez con aquellas relacionadas con la profunda corrupción que corroía y que corroe hoy al departamento del Quindío, y todas las denuncias que a través de La Huaca hice en ese entonces, muchas de las cuales terminaron con los personajes en la cárcel. Miguel Ángel como historiador. Hombre, como historiador he escrito muchos textos, la mayoría inéditos. Tengo un texto que me gusta mucho, que es sobre la historia de Armenia, que se llama Armenia ayer y hoy. Un texto que me invitaron finalmente a que escribiera la historia, porque el texto era un texto de fotos hechas por un amigo mío, un amigo de toda la vida, que es Orlando Quiseno López. Cuando Orlando aportó las fotos y diagramado en el libro, vieron que el libro con solo fotos no podía salir. Entonces me llamaron y me contrataron para escribir los textos. Yo ya tenía hecho gran parte de esos textos de la historia de Armenia, y ahí pude consignar básicamente la historia de la fundación de Armenia. Miguel Ángel en el campo, es decir, cuando fue a entrevistar a ciertos personajes guerrilleros del país, ¿qué recuerda de esos momentos? Bueno, muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, recientemente hice las 2 historias de los 2 grandes guerrilleros del Quindío, en una crónica larga de 8 páginas que publiqué también en La Crónica, que se llama El Quindiano que empezó la guerra, y ahí estaba hablando de Manuel Marulanda Vélez, y El Quindiano que la terminó, y ahí estaba hablando de Timochenko, de Rodrigo Londoño. No tuve la oportunidad de entrevistarlos directamente, pero sí de entrevistar mucha gente que compartió con ellos en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, y con eso compuse las notas. Pero también tuve la oportunidad alguna vez de ser el portador para el país de un mensaje que le entregó al país aquel movimiento disidente del M-19 llamado Bate Mancayón. ¿Usted lo entrevistó a él directamente? Claro, directamente. Un día, estando yo en La Crónica y trabajando para un noticiero de televisión que llamaba el Noticiero Krypton, llegó un hombre a la redacción del periódico y me dijo, lo necesita el comandante. Yo, ¿cuál comandante? El comandante del Bate Mancayón. ¿Y qué necesita? Que usted vaya, porque hay un mensaje que hay que entregarle al país. Y entonces yo fui hasta las montañas de Miranda, Cauca, en un Renaultcito 4 que teníamos, casi no subimos a esas montañas, pero bueno, fuimos hasta allá, cumplimos nuestra misión, bajaron todos ellos, como 300 hombres, hicimos la entrevista, y al otro día, sábado, todo salió primero en mi periódico, que yo era el jefe de redacción de La Crónica del Quindío, de ahí se pegaron todos los periódicos del país, pero también el Noticiero Krypton. A uno le daban en un noticiero nacional 30 segundos para dar una nota, o 1 minuto si acaso, y ese día yo no tenía tampoco mucha dimensión de esa noticia. Yo mandé toda la película,
Sí. ¿Cierto? Una presentación y una despedida. Cuando me senté a ver el noticiero que era al mediodía del sábado, vi que presentaban el noticiero y presentaban un extra. ¡Extra, Krypton, extra! Sí, recuerdo cómo salía ahí con... Claro, y entonces yo, ¿qué pasó? Me mochilaron la noticia. Y resulta que el extra era la noticia mía. Y dejaron toda la entrevista como de 10, 12, 15 minutos cuando el hombre hace la propuesta al presidente de la República, que creo que era Gaviria, le hace la propuesta de acogerse a un proceso de paz después de que el M-19 ya estaba en el proceso, pero que el Bate Mancayón, que era disidente, quería también entrar en ese proceso. Miguel Ángel, hay un momento muy triste. No me va a hacer llorar. No. Yo soy muy llorón. No va a llorar. Es un personaje que estaba con usted en ese momento. ¿Cómo se sintió? ¿Y cómo se siente hoy? Cuando lo mataron, a mi amigo Rommel Hurtado García. Bueno, eso es una historia muy triste. Íbamos juntos burlándonos de un amigo en común. Yo lo llevaba casi cogido del brazo cuando apareció un hombre por detrás, lo tomó como de la cabeza o de un hombro y le puso un revólver en esta parte de aquí y le disparó. Cuando el tipo fue a correr, que mi amigo empezó a caer de bruces, yo cogí el sicario, lo alcancé a jalar de la camisa. Otro amigo que iba con nosotros también lo jaló y le pegó con la sombrilla. El tipo trastabilló y en el trastabilleo voltea y tira 2 o 3 veces del gatillo. Afortunadamente no nos dio. Siguió corriendo y nosotros seguimos detrás, a alcanzarlo, a cogerlo, y finalmente el tipo vuelve a disparar. Sin pensar en el peligro que estaba corriendo usted. No piensa en ese peligro en ese momento. Absolutamente. ¿Cierto? Vuelve a disparar y bueno, ya nosotros, o yo por lo menos me devolví a ver cómo podía auxiliar a mi amigo. Tenía todavía los ojos abiertos cuando lo vi, estaba vivo, pero en ese instante dejó de respirar. Miguel Ángel, en el Quindío han existido muchos periódicos. El primero, Diario El Quindío, luego semanarios como Satanás, un semanario que no fallaba con ciertas ironías y muy agradable. Y luego El Quindiano, y El Quindiano lo recordamos por Alberto Duque Ochoa. Cuando Alberto Duque Ochoa falleció, se acabó El Quindiano, así como se acabó también Tigreros y otros periódicos. Surge ahora El Quindiano virtual, porque a Miguel Ángel, que no quería volver a hacer nada de periodismo, los amigos y la familia y mucha gente le dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a sacar? Y entonces ahora Miguel Ángel dice, vamos con El Quindiano virtual. Cuéntenos ese cuento. Bueno, yo trabajé hasta abril del año 2007 en el diario La Crónica del Quindío como director, me retiré y salgo a la calle, y cuando uno ha pasado por todos los puestos importantes en la región que tienen que ver con el tema de medios de comunicación, ya no queda dónde ir a emplearse. Entonces el medio de comunicación más importante escrito era La Crónica del Quindío, y yo ya había estado 5 años en la dirección, ya ahí ya no podía volver. Y a otro medio en el que yo había trabajado era director de Radio Sucesos RCN, que fue el noticiero más escuchado en el departamento del Quindío. Yo ya había sido director, y ¿yo qué hago? ¿Cierto? Entonces ahí no me queda otra cosa sino formar mi propio medio de comunicación. Y es ahí donde reúno algunas personas, algunos amigos, familiares, y creamos este periódico, este diario que se llama elquindiano.com, un periódico virtual que está funcionando desde el 18 de septiembre del año 2017 de este año, y que yo creo que ha sido recibido de forma maravillosa por el público del Quindío. Es un periódico donde además por primera vez yo le estoy dando también la oportunidad a 8 periodistas para que trabajen. Yo creo, estoy casi seguro, Manuel, que este es el portal de noticias del eje cafetero con mayor gente trabajando, el más grande, porque estamos trabajando como periodistas, estamos trabajando 8 personas. 8 periodistas. 8 periodistas. Los portales que hay aquí, inclusive los de los periódicos que son impresos, son portales que tienen 2 o 3 personas trabajando en el portal, en el virtual, ¿cierto? Nosotros tenemos 8 periodistas en esta propuesta virtual,
y tenemos, digamos, una empresa en la que ahí vamos para adelante muy entusiasmados, muy contentos y entregándole a la gente información veraz, oportuna, pero sobre todo responsable y con una enorme dosis de ética. Y pensando en el mundo, o sea, en que elquindiano.com lo ven en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Argentina, y no solamente acá. O sea, están pensando en grande. Cuando uno hace una apuesta de un periódico virtual, lo que está es entrando al mundo en general. Es decir, uno no puede decir que solamente van a ver la gente del Quindío, van a leer el periódico del Quindío, sino las de todo el país y las de todo el mundo. Por eso nosotros convocamos a la gente, transmitimos muchas noticias, en un 80% casi todas de nuestro departamento, del departamento del Quindío. Pero también tenemos la opción de que la gente que vive en cualquier parte del mundo y que de alguna manera tiene conexión o relación con el Quindío, si vive en la China, en Australia, en Argentina o en las Malvinas o en Europa, en cualquier parte del mundo, puede comunicarse con nosotros y contarnos qué están haciendo. Va a enviar un mensaje al periódico. Claro, y cómo ven ellos desde allá. Todo el mundo lo va a ver. Y también la añoranza que tienen ellos de esa tierra del Quindío. O sea, todo el mundo puede estar conectado desde cualquier parte del mundo con este periódico que es www.elquindiano.com. Bueno, ¿y cómo se metió usted ahí? Porque usted me dijo un día, ya por ahí en la calle que lo vi, me dijo, no, yo nada con periodismo. Hombre, yo terminé mi trabajo en la Crónica del Quindío y realmente no quería trabajar más en el periodismo. Yo quería impulsar una empresa que tengo turística con unos hermanos y quería también hacer un poco de comunicación organizacional en una empresa también que tengo de asesorías comunicacionales. Y dedicarme mucho tiempo al tema de seguir escribiendo la historia del Quindío. Pues finalmente la gente empezó a llamarme, a decirme, a proponerme, inclusive políticos, hagamos un periódico. Yo no quería, pero finalmente dije, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con mi familia. Y el periódico es un periódico de la familia, es decir, los aportantes, los inversionistas, son inversionistas de mi familia. Hablé con todos ellos decidieron que sí y nos montamos en este tema periodístico, también recordando a la familia un poco esas enseñanzas de mi padre, Aldemar Rojas Martínez, que fue un periodista de tiempo completo, que toda la vida estuvo trabajando en esta actividad y que su salario siempre lo devengó de lo que le dio el periodismo. Entonces, recordando esto, en recordación a él, pues nosotros hemos decidido hacer elquindiano.com. Miguel Ángel, mil gracias por haber estado con nosotros al calor de un café. Ha sido muy interesante, hemos hablado de todos los temas, tocamos también a la ñata Tulia. Es un buen recuerdo. A mi querida ñata Tulia. Sí, un buen recuerdo, ¿por qué no? Así como Repollito, como Chucho, como todos estos personajes que también están en la mente de todos los quindianos. Miguel Ángel, mil gracias.